con Sandra Sam hoy, la voy a estar entrevistando. Ella es psicóloga, fue jefa de cátedra, trabajó como recursos humanos en lo que es una empresa estatal. Y bueno, tiene mucho para contarnos y la verdad es que es una entrevista que deseaba mucho hacerla. Así que bienvenida, San. Gracias, Yami, por esta invitación. No, Estoy muy contenta. Gracias a vos por aceptarla. La verdad es que esta entrevista salió súper orgánica de un montón de temas que ambas dos veníamos pensándolas y articulando. Y vamos a hablar un poco de lo que es empleo, inserción laboral, un montón de temas que me parece que están buenas, que la tratemos con la temática bueno, que se vaya dando ahora. Genial. Bueno, Sam, como primer así disparador, me gustaría que nos cuentes cuál es la diferencia entre empleo y trabajo. Bien. Es dos conceptos interesantes a tener en cuenta. Normalmente estamos acostumbrados a llamar trabajo a todo, pero lo que en general las personas buscan, entre comillas, cuando buscan trabajo, buscan una inserción laboral dentro de una organización, en el marco de una relación de dependencia, con determinados acuerdos en tanto horarios, remuneración, tipo de tareas, estructuras laborales. Y en ese caso estaríamos hablando de lo que es un empleo, que es solamente una categoría dentro del amplio mundo de lo que es el trabajo. El trabajo lo podemos pensar en un sentido más amplio en relación al hacer. ¿Qué sabes hacer que puede funcionarte a modo de una inserción laboral o de un trabajo? Eso amplía un poco más el horizonte y seguramente desencasilla y desestructura más a la hora de ponerse a buscar un trabajo, y decimos un trabajo, no solamente un empleo, y abre un abanico de posibilidades diferentes de obtener ingreso. Ok, y me surge una consulta con este gran disparador que hiciste. ¿Dónde entra acá la vocación y esto de elegir, ¿no? O entrar en el mundo de la empleabilidad con respecto a lo que uno desea o quiere o cree que es una vocación? No sé si está bien dirigida la pregunta, pero creo que ahí hay mucho enrosque ahí de cosas, ¿no? Bien, lo ideal sería que todos trabajáramos acorde a nuestra vocación. Primero hay que saber si tenemos una vocación, si la tenemos identificada, si pudimos pulir, incorporar herramientas de empleabilidad dentro de esa vocación. Y acá te meto un poquito los dos temas que me marcabas. Todo trabajo implica, pensemos en un triángulo, el trabajo o el empleo están en un ángulo, la persona en otro, con todo lo que trae la persona, sus ganas, sus no ganas, su vocación, su frustración, sus miedos, su vocación, sus parámetros impuestos por la familia, por la sociedad, por el debería ser. Y en el otro extremo está el mercado laboral, con sus características, sus presiones, sus beneficios, sus dificultades. Y cuando hablamos de empleabilidad son qué habilidades desarrolló la persona que son las que requiere el mercado. Ok. Por ejemplo, pensemos en la medicina. Tal vez en las últimas décadas, el médico que se fue recibiendo en la última década, en las últimas 2 décadas, tiene algunas competencias de empleabilidad diferentes al médico del siglo pasado, porque está más atravesado por la tecnología, porque a lo mejor está la mirada un poco más ampliada en lo que se refiere estrictamente a lo técnico médico, y por ahí tiene una visión un poco más humanista, más integrada.
siempre, estos son como los 3 platitos chinos, es importante poder pensar en esto, porque si no hay mucha coherencia entre estos 3 aspectos, va a haber partes en disonancia que van a quedar afuera de lo que es una inserción laboral exitosa. Y generalmente en esta inserción laboral, cuando no es exitosa, recae sobre la persona todo la frustración, todo preguntarse por qué no me llaman, por qué no leen mi currículum, o no sé si lo leen. Hay que ponerse a pensar a la hora de buscar trabajo, en ser asertivos en esto, en poder hacer un FODA personal, hacer una evaluación, nos llama SKY, Sí. de, bueno, a mi criterio, dentro de lo que yo estudié, me formé, estudiar a veces es formación formal o informal, depende de lo que el mercado pida muchas veces. Y el contexto que uno también le quiera dar, ¿no? Porque puedes estudiar algo que bueno, quizás es lo que hubieras pensado que te va a dar ese acceso al empleo, al trabajo ideal, de no sentirnos frustrados ante un fracaso, ¿no? Porque hay veces que lo vemos ligado a, bueno, empecé una carrera o empecé un trabajo y me desvincularon. Empecé una carrera y no la terminé. Y lo sentimos como un fracaso, como esto llevado a la frustración que vos decís del drama. Y quizás que cuando uno, dependiendo de la edad que tiene, lo vive como, me pasó esto, no cumplí, o esta autoexigencia o la expectativa súper alta. Y después te vas dando cuenta que sos todo aquello que te fue formando, que lo que pasó eso de yo soy bastante espiritual, pero quizás tenía que pasar y estaba bien que pasara. Y que quizás eso que te sucedió en el mundo laboral, en el colegio, te termina dando herramientas para que de acá al futuro puedas elegir diferente. Volvemos como al tema. Atraviesan un montón de parámetros que generalmente no son nuestros, pero que los hacemos nuestros porque pertenecemos a una familia, pertenecemos a una cultura. En nosotros se depositan expectativas. Hoy ya podemos prácticamente asegurar que esto de mi hijo el doctor no, creo que no funciona, pero funcionó. En algunas generaciones funcionó. O serás médico, serás abogado, o si no sos universitario, no, te voy a desheredar. Digamos, no estamos hablando de hace 2000 años, estamos hablando de algunas décadas atrás, tal vez. Yo me acuerdo de una experiencia muy interesante. Hace entre 10 y 15 años me tocó trabajar con algunas personas, con algunos jóvenes, buscando su primer trabajo de clase media, donde como la presión era, no importa qué, pero de la UBA. Ameritaba hacer una carrera universitaria, si es que la tenían definida, porque a lo mejor no todo lo soluciona una carrera universitaria. Totalmente. Esto que vos decís de la carrera universitaria, quizás hoy ven cursos y... Bueno, a veces el curso te alcanza, a veces te alcanza la tecnicatura, pero era como que las expectativas estaban puestas en tengo que ser universitario. Y de la UBA. Y de la UBA. Como si la UBA fuera, por supuesto, yo soy de la UBA, fui docente de la UBA, tengo un corazoncito puesto en la UBA, pero también puedo entender que no todo es la universidad. Que uno, en la medida que se va conociendo y se va entendiendo, y en esto de cambiar y de permitirse los cambios a tiempo, las decisiones de cambio a tiempo, puede cambiar de carrera, puede dejar carreras. Es muy difícil después encontrarse con que, bueno, tengo un diplomita en la mano, se supone que tengo que trabajar de esto, y a mí esto no me gusta, no me genera placer, no me genera esa sensación de autorrealización, me siento como sapo de otro pozo. Y entonces por ahí uno termina, no sé, siendo abogado, siendo contador, se mete a trabajar, porque es una competencia de empleabilidad, claramente, sí. El mercado lo requiere, y termina haciendo alguna otra cuestión como hobby, cuando en realidad fue la vocación. Totalmente. Bueno, Darío Barassi cuenta de que, bueno, él viene del interior de San Juan y
era esto, venir a estudiar y es abogado, pero paralelamente estudiaba actuación. Entonces, ¿cómo, no? Esta cosa de venir a estudiar, que vos tenías que estudiar, más la gente de interior, hay mucho, ¿no? De, bueno, junto todo para que vos te vayas a estudiar, te alquilo un departamento, toda la movida familiar. Toda la movida. Traeme el título y después de tu... Un chico que atendía por cierto clínica, era mi paciente, tenía un papá que tenía un taller mecánico que le iba muy bien. Y al chico le gustaba el arte, le gustaba el cine, la economía familiar era bastante próspera, entonces el chico se pudo comprar equipos tecnológicos de lo que para la familia era, bueno, este chico juega, se divierte, es honesto. Y era muy difícil hacerle entender al papá que era único hijo, varón, y tenía todas las expectativas que le daban el taller. No distinguí una tuerca de otra cosa. Y era muy difícil, primero, que él entendiera que lo que a él le gustaba podía ser un trabajo. Y era mucho más difícil hacerlo entender a esta familia con este esquema que si este chico no quería trabajar de mecánico, igual estaba trabajando, porque él hacía cortos, hacía publicidades, se iba a trabajar, claro, es un parámetro de trabajo totalmente diferente a lo que es el empleo o tener el negocio, donde tiene un horario de apertura, de cierre. Este chico se iba a filmar, bueno, lo que era necesario, a cualquier hora, de madrugada, a la noche, no tenía un horario fijo, trabajaba de noche, dormía a la mañana. Entonces era todo una cuestión de entendimiento, porque estaban atravesados por parámetros mentales que decían trabajo es esto sí y esto no es trabajo, muy difíciles de conciliar. Y la persona en medio sufría mucho. Sí, y ahí se me viene como un hobby, ¿no? Un taller que estás tomando, no sé, hacer cerámica, actuar, ¿no? Obviamente que siempre teniendo las expectativas claras, para esto de no frustrarte también. Mira, ¿Se puede transformar en un trabajo, en una vocación? Por supuesto. Yo trabajé en el año 2002, 2003, 2005, haciendo inserción laboral de personas desocupadas. Imagínate ese momento en nuestro país. Caos. Tremendo. Entonces, las personas que se acercaban a los talleres que hacíamos eran personas que habían perdido un trabajo porque había cerrado la fábrica, la oficina, de 20 años, donde seguían llevando los libros contables a mano, como yo te contaba cuando terminé el secundario, y claramente no iban a conseguir ese trabajo. Y la inmediatez que era necesario, porque personas adultas, con familias a cargo, con cuestiones económicas que sostener, claramente en lo inmediato, si no mediaba una capacitación, con un tiempo de capacitación, no iban a conseguir ese trabajo. Y muchas de las soluciones que las personas encontraron como salida laboral tenían que ver con rescatar ese hobby o esas cuestiones que hacían porque les salía bien si las pedían. A vos te salen unas tortas riquísimas, haces tortas para el cumpleaños de tus hijos, de tus sobrinos, del jardín. Bueno, ¿y qué pasa si las empezás a cobrar? ¿No? O cuando te relajás, te gusta pintar, la volvés loca a tu mujer porque llegás a tu casa con un tacho de pintura, cambiaste el color. Bueno, podés trabajar en la oficina llevando esos libros contables o haciendo esas tareas administrativas y podés cobrar por pintar. Si te llama todo el mundo para que pintes, ¿no? Totalmente. Y fue muy interesante, fue un desafío interesante esa época, porque nos encontrábamos con estas cosas de la realidad que comentabas hace un rato. Antes el currículum en estas generaciones, personas que por ahí en ese momento tenían entre 40 y 50 años, el currículum lo había llegado hace 20 años en un sobrecito tocando el timbre, y llegaban al taller y
con suerte sabían poner una computadora. Entonces, como primer paso de inserción, y en esto de las habilidades de la empleabilidad, fue llevarlos a un locutorio. No todo el mundo tenía computadoras en la casa como ahora, no había internet tan difundida. Había que ir a un locutorio, Había que ir a un o un locutorio o un ciber, sentarlo frente a una computadora, decirle, agarra el cuadernito, anota, con este botón se prende. Esto es el mouse, te moves así, lo que vamos a hacer es sacarte una dirección de email, anota el nombre, la arroba, tu contraseña, la anotaste, bueno. ¿Te acordás que vos el currículum lo mandabas en papel? Vamos a hacer esto en la computadora y vos lo vas a mandar por la web, por la internet. Se de cuenta que viaja por el cable. Desde ahí había que remontar estas habilidades de empleabilidad, porque sin eso iban a quedar todavía más fuera del mercado. Incluso para las presentaciones personales que tuviesen que hacer. Iban a repartir timbre, tocando timbre con un cartelito, hago tortas o pinto o hago trabajos de electricidad. Y no, ya el mercado requiere, aunque sea para un autoempleo, otro tipo de conocimientos. Totalmente. Y quedar afuera es ser un analfabeto en estas cuestiones, entonces las posibilidades de inserción iban a ser más difíciles. Y si las consiguieran, el ponerse a punto con esto, hablando de cambios y de duelos, era tremendo, encima con una presión económica en el medio, mucho más difícil. En una edad donde a lo mejor la gente de 17, 18, 20, 25, 30 años son mucho más bienvenidos los cambios, son mucho más entusiastas a abordar cambios, cosas nuevas. Por ahí en determinadas generaciones esto está como más rígido, hay menos flexibilidad para todo esto. Sí, y de hecho cuesta mucho más entender el home office, cuesta entender mucho más la flexibilidad de necesito pararme, ir al baño, distender un poco. No, trabajar por objetivos y no por horario. Totalmente. ¿No? Y son muy pocas las empresas o los trabajos formales e informales que entendieron que también alguna manera de retención de ese talento es básicamente que la persona pueda ser libre, que tenga su objetivo, que te lo va a cumplir, pero no porque, no sé, vaya a un turno médico o demás, lo va a dejar de hacer. Te puedo asegurar que va a tener muchas más ganas de llegar y volver. Y hacerlo con otras... Porque las organizaciones en el mercado laboral, esto es como subir la escalera en paralelo, ¿no? No es que suben solamente las personas y las organizaciones se quedan. Las organizaciones laborales también en este juego de expectativas tienen que ajustarse, porque si no, salvo en puestos muy básicos, con poca cualificación laboral, si no tienen que ajustarse a los requerimientos de los postulantes con talento. Porque si no, se les van. Hay una fuga. Se les van. Los que hicimos inserción ahora no tanto, pero hace unos años atrás, con los programadores, que eran los mimados de la inserción laboral, bueno, un programador tiene una entrevista de trabajo en short o jotas musculosa y dice, qué suerte que viviste. Totalmente. ¿Y cómo querés trabajar? Yo quiero trabajar así. Bueno, y con la cámara apagada. Todas las empresas aceptaban estas cuestiones de personalidad de esa persona que sabía hacer eso, porque era tan requerido en el mercado, que si no negociaban con eso, no conseguían ni que entre ni que se quede, porque el primer desafío es que entre, y el segundo es que se quede. Entonces, las organizaciones de trabajo también necesitan dejar estas características históricas, acá siempre las cosas se hicieron así, y poder flexibilizarse en cómo es necesario que se hagan ahora para que nos funcione a todos. Totalmente, y también hablando de nuevo de este tema de inserción, ¿no? Como esto que vos traes de los programadores, porque también fue una inserción que las terminó transformando, porque hoy un programador tiene que abrir la cámara, tiene que hablar, tiene que conectarse, tiene gente a cargo,
Antes estaban mucho más como en las afueras, ¿no? Como más en lo oscuro, pero de buena manera como... y las personas que estaban mucho más expuestas eran los vendedores, eran los administrativos, y hoy otra vez un cambio termina siendo que roles que antes no eran tan visibles, hoy terminan siendo como, bueno, tenés que hablar, tenés que prender la cámara, tenés que ponerte una camisa. Y también cuando salís del secundario, que eso es algo que me parece importante, pasa lo mismo con insertarte. No vas a ir vestido a una entrevista como vas vestido a la cancha. Hay todo como, más allá de que se flexibilizó, hay todavía toda una estructura y normas que uno tiene que cumplir cuando cambia de rubro, cuando cambia de contexto. Mira, hace poquito, hace unos días, fui a la Facultad de Derecho porque a una persona conocida, muy querida, le daban su diploma de abogada. Y el discurso del decano fue muy interesante cuando se dirigía a los recientes abogados y dice, bueno, ustedes hoy, de alguna manera, además de ser fulanos de tal, pasan a ser abogados, y eso se implica, y ahí empezó a decir algunas de estas cuestiones, que van a tener como prohibido recibir regalos de clientes en un juicio o de la otra parte, van a tener que vestirse de determinada manera porque este contexto requiere que ustedes se vistan con determinada formalidad, aunque no pertenezca a su personalidad o a su identidad. Para ir a trabajar a un juzgado o venir a ser tribunales van a tener que venir vestidos de abogados. Van a tener, lo que les dijo así muy detalladamente, van a tener que cumplir con las normas que se requiere de ustedes en este contexto, en el ámbito profesional. Y siempre es en el ámbito profesional, porque lo personal es lo personal, lo profesional es lo profesional, y cambia hasta cuando cambias de trabajo. Quizás en un trabajo, y a mí me ha pasado, podías ir de zapatilla, no sé, de jogging, o mucho más informal, y hay trabajos que te piden, no, ponete un zapato. Sí. No digo solo que los viernes de jeans. Solo los viernes de jeans. Pantalón de vestir. Exacto. Camisa medianamente formal o blusa. Por más que todo se va flexibilizando, sigue habiendo ciertas normas que ciertos lugares necesitan que se siga cumpliendo. Lo mismo que cuando vos vas a un servicio de salud, ves a las chicas y a los chicos vestidos de camisa, con el logo. Bueno, pero bueno, un poquito hablando de todo esto, a mí lo que me surge es, bueno, ¿cómo podemos llegar a darles herramientas o qué consejos puedes dar? Porque en un momento nombraste FODA. Y yo cuento mi experiencia personal. Hace unos meses yo me quedé sin trabajo y me surgió esto, ¿no? ¿Para qué soy buena? Yo vengo trabajando de todo esto. Y ahora el mundo laboral de hacía 3 años había cambiado, LinkedIn había cambiado. Y realmente me encontré como perdida, me encontré reconstruyéndome y también teniendo y saliendo a decir, bueno, no sé qué hacer con todo esto que sé, o si sé que todos estos conocimientos realmente, ¿dónde se van a aplicar? Entonces, se me habló mucho de FODA, se me hicieron muchas preguntas, también fui a muchas mentorías, mucho coaching. Algo muy particular mío es que soy muy curiosa, bueno, también por mi formación de los recursos humanos se va actualizando todo el tiempo. Entonces, si vos tendrías que decir, bueno, esto de la vocación, de la expectativa, del trabajo, ¿qué sería tu primera pregunta para salir a buscar, para reinsertarte a cualquier edad? Bien. Usemos la metáfora de la caja de herramientas. Nosotros en nuestra casa, que podemos ser nosotros mismos, a lo mejor tenemos ahí una caja de herramientas,
Dentro de esa caja de herramientas hay algunas que usamos frecuentemente, otras que están ahí, algunas como un lujo, otras, bueno, las compré una vez, las usé una vez, no las usé más. Pensemos en nuestra caja de herramientas como estas habilidades que tenemos. Depende lo que queramos hacer en nuestra casa, vamos a elegir la herramienta adecuada. Si yo quiero poner un tornillo, voy a usar un destornillador. Porque otra herramienta, y por ahí cuando algún ajuste más o menos me sirve, pero lo ideal es que sirve para esto el destornillador. Entonces, pensémonos en qué herramientas tenemos que son buscadas ahí en el mercado laboral. Y dentro de las que son buscadas, las que más nos gusta usar, o las que son valiosas y por X no las usamos tanto porque o no tuvimos la oportunidad o no estamos tan cancheros en usarlas profesionalmente. Y para esto es interesante la herramienta del FODA. Nosotros cuando usamos FODA en el ámbito laboral, bueno, el FODA es una matriz que se usa, viene del marketing, pero se usa para un montón de contextos, ¿no? Y acá es muy interesante hacer un FODA por cada herramienta. Hay mucha gente que hace un FODA todo mezclado y obviamente las debilidades, las oportunidades, las amenazas, ahí se pierde un poco el foco. Entonces, agarrar una habilidad, ¿cuál es la que más me interesa? Por ejemplo, a mí la comunicación. Bueno, la comunicación como herramienta para mí va a ser una habilidad. Ok. Partamos una hoja en 4. De un lado pongamos fortalezas, sí, son nuestra habilidad. Debilidades, oportunidades, amenazas. Okay. ¿Por qué de esta manera? Porque las fortalezas y las debilidades son inherentes a la persona. Las debilidades y las amenazas ya tienen que ver un poco más cuando se cruzan con el contexto. Okay. Y las oportunidades. Perdón, las oportunidades y amenazas, sí, es mucho más lo que vas a ir a buscar, digamos, afuera. ¿Con qué me voy a encontrar? Sí. Entonces, esta habilidad, que en este caso que vos decís es comunicación, ¿qué tan fuerte? ¿No? Este músculo de remota comunicación, ¿qué tanto lo tengo desarrollado? Si tengo poquito desarrollado, me va a servir para determinadas oportunidades. Okay. Si no lo tengo nada desarrollado, tengo más debilidades. O tengo poquitas debilidades si lo tengo más desarrollado. Siempre mirando en dónde, cuál es la meta, dónde lo voy a insertar. Por ahí no es lo mismo la herramienta de comunicación para aplicar dentro de los equipos de trabajo que para ser un especialista de comunicación en una multinacional. Totalmente. Las herramientas, la fortaleza de desarrollo, la consolidación requerida va a ser mucho más fuerte. Y a la vez dimensionar que en el mercado no estamos solos. ¿Cuáles son las amenazas? Generalmente cuando uno busca trabajo, las amenazas son los otros que están más capacitados que yo, la tienen más clara, tienen un poco más de experiencia, tienen más facilidad y son muy competidores en el mercado. Y esa comparación, ¿no? Porque también la puedes encontrar como una amenaza o como una oportunidad para entender dónde te tenés que ir a Bien, ahí vamos. Entonces, juguemos a que hacemos una flecha. La cabeza de la flecha va a ser la meta. Okay. Si la podemos definir con nombre, posición, grado de responsabilidad, mejor. Y si no, será la meta trabajar en comunicación. En la base vamos a poner nuestras fortalezas, lo que hoy tenemos, hoy ya. ¿Qué tengo a punto para salir a usar? Instagram, por ejemplo, como comunicación, ¿no? ¿Cuánto se maneja Instagram? ¿Cuánto lo manejo? Por ejemplo, en mi caso tuve que aprender bastante porque bueno, en un momento tuve un emprendimiento y no sé, cosas pavas, pero bueno, o busco en YouTube porque tenía que aprender a dominar la herramienta. Para que te me estás adelantando. Entonces, en la base voy a poner lo que tengo. Ok. ¿Se maneja en Instagram? Alto, medio, bajo. Ok.
En el cuerpo, vamos a pensar en el cuerpo de la flecha, todas las debilidades y las amenazas. ¿Para qué? Para hacer una estrategia. Sé poquito de Instagram. ¿Y qué requiero? Ok, aprender más, tener más habilidades las que pide Instagram, tipo saber hacer un video, saber hacer la cuestión comunicacional, un flyer. Y yo, ¿cuánto estoy con esto? ¿Cómo estoy? ¿Bien? ¿Mal? ¿Qué estrategias tengo? ¿Dónde aprendo? ¿Me miro tutoriales? ¿Me alcanza con mirar tutoriales? Digo, a lo mejor para un autoempleo, un microemprendimiento, me alcanza. Si mi desafío es ingresar a una multinacional, a lo mejor tengo que tener una formación con un título que no vale esto, algo paralelo, ¿no? Haber hecho un curso de diseño, de community manager, de otras herramientas que apuntan en eso. Entonces, esto nos permite para visualizar principalmente en las debilidades. El secreto del FODA está en las debilidades, no en las fortalezas. Okay. Bueno, ¿qué estrategia? ¿Cómo lo voy a solucionar? ¿Cómo voy a hacer para que dejen de ser débiles? Ok. Y eso, ¿cómo lo vas a solucionar para que deje de ser débil? Depende de lo que busques. Depende de lo que busques. Y depende, obviamente, cuánto le vas a dedicar a esto. Ok. ¿De cuánto te vas a hacer cargo? ¿Cuánto te vas a hacer cargo? Qué buena. Y también algo muy importante que surgió en un vivo que hice es, si no me pagaran, ¿no? Que bueno, es imposible para nadie. ¿A qué me dedicaría? ¿En qué soy bueno? Ahí sale la vocación. ¿Tú preguntabas por la vocación? Está ahí. ¿Qué harías aunque no te lo paguen? ¿Harías cualquier cosa? No, haría esto porque me encanta. ¿Qué haces cuando te desvelas? Cuando no puedes dormir, cuando necesitas bajar un cambio. ¿Qué te relaja? ¿Qué te pone contento? Ok. Algo que vos me dijiste, que creo que fue en un taller en la cátedra de inserción, sí, creo que fue así, no, porque nosotros dos hablamos mucho, que salieron a preguntar, bueno, yo trabajaría de cualquier cosa. Y vos le dijiste... ¿Seguro? ¿Vas a trabajar de cualquier cosa? Si era un varón, yo chicaneándolo decía, yo les traigo una revista de Avon, tengo una chica que vende Avon y necesita gente. No, yo hago, bueno, entonces no es trabajo de cualquier cosa. Uno un poquito va haciendo su elección por preferencia, por alguna mínima afinidad en el mercado. Y en la vida. Y en la vida. Por eso también es importante, sobre todo cuando uno hace una búsqueda, ya sea cuando busca clientes, o busca nichos, o busca trabajo en una organización, el currículum tiene que estar ajustado a la búsqueda. No es fácil tener un currículum donde ponemos todo. No. El currículum tiene que contestar a una demanda. Si no, son los currículums que nadie mira. Totalmente, y ahora también nos vemos impactados porque me pasó a mí ahora de los filtros ATS, esto de retocar de acuerdo a dónde te vas postulando. Esto no es mentir, ¿eh? No, es simplemente resaltar la caja de herramientas que uno tiene, las que allá se necesitan. Si allá no necesitan destornilladores, yo no le voy a hablar de todo lo que tengo que no son destornilladores porque no les interesa. Les interesa como, qué bueno, un poco más amplio. Pero si yo necesito a alguien que saque tornillos y que tenga destornilladores, y a mí no me sirve que vos tengas, no sé, 50 pinzas, porque va a ser muy difícil que saque tornillos con pinzas. Totalmente. Y algo que también se me viene con esto es la ansiedad, porque un poco esa ansiedad, ¿no? De tener resultados ya pronto, de esto de salir a la búsqueda, de esto de encontrarnos en lo que somos buenos. Y algo que a mí me parece importante y yo lo estoy entendiendo ahora, soy una persona muy exigente y me costó mucho. Y me cuesta, y todavía creo que voy a seguir encontrando tengo una lista gigante en lo que me considero que más o menos voy. Pero recién a mis 34 años me estoy
estoy volviendo a Yo digo, barajar. ya, a los 34. A barajar de nuevo de cosas que yo creía a mis 27, 24, 30. Estudié, mi formación es técnica de recursos humanos, pero yo me di cuenta que no quiero ser la típica de recursos humanos. Mi idea es darle una vuelta, pero a la vez tengo un montón de cosas que me gustan y que también conforman hoy mi cajita de herramientas, que me permitió buscar trabajo, pero tuve que volver a la base. A la caja de herramientas. Tuve que volver a la caja de herramientas. Claro. La caja de herramientas la tenemos. Sí, y algo que también creo que es importante destacar es que hay veces esto en encontrar la frustración o encontrar miedos o encontrar ansiedad o encontrar trabajos que no nos gustan tanto, también ponerles como una fecha, porque no todo no dura para siempre todo. Creo que es saludable. ¿No? Es saludable, y que quizás hoy lo que estás haciendo paga el plato de comida, paga o te da los gustos, y que puedes seguir luchando o puedes seguir encontrando eso que te gusta, ¿no? Que hay veces que canta, hay veces que no, hay veces que lleva más tiempo, hay veces que lleva menos tiempo. Vos nombraste una cantidad de emociones y somos seres emocionales. Tenemos un dispositivo, diría que es hasta neurobiológico, que frente a estímulos va a disparar emociones, y eso es inevitable. Como es inevitable, tal vez lo que primero podemos hacer frente a la emoción que nos surja, frustración, miedo, enojo, es reconocerlo. No hacerse distraído que acá no pasa nada. Primero siempre es reconocerlo. Y segundo, validarlo. Esta situación me enoja, no estoy donde me gustaría, porque sin estos pasos va a ser muy difícil rearmarse emocionalmente, sin enfermarse o sin tener otro tipo de consecuencias, que te den margen para encarar y te den energía, te den resistencia, para no ir quedando en el camino, ir secándote en el camino. Eso me parece que es súper importante. Todos los días nos enojamos, nos desenojamos, nos frustramos, las cosas nos parecen injustas, no nos gustan. Bueno, poder entendernos, poder darle entidad a nuestro registro emocional. Después en un segundo momento podemos ajustar. Me enojé de más, era para tanto. Me estoy frustrando porque estoy poniendo la vara como de autoexigencia allá tan arriba que la verdad me termina dañando, me termina sobrecargando de estrés innecesariamente. Bueno, en un segundo momento, pero siempre hay que validar las emociones. Sí, y algo que me parece importante, si vos tendrías que hablar de empleabilidad, trabajo, vocación. ¿Cómo podrías englobarlos? Empleabilidad, trabajo y vocación. Empleabilidad podría ser una subcategoría dentro de trabajo. No todos los estudios, no todas las profesiones tienen un correlato dentro de una organización laboral, la empresa. Muchas carreras o muchas vocaciones no tienen un correlato dentro de una empresa. A lo mejor hay que negociar esto de la empleabilidad o del trabajo ideal, porque el contexto es otro. Supongamos, alguien que su vocación es el baile o es la actuación. En general, las multinacionales no tienen puestos para esto, salvo que sea una empresa de cine o de televisión o una academia, pero es un contexto laboral que tiene otra lógica. Y creo que es lo más difícil, ¿no? de cambiar el chip cuando uno viene linkeado con el trabajo en relación de dependencia a el trabajo que es de otra manera, ni más ni menos.
tiene una geografía diferente, una lógica diferente, y no deja de ser trabajo, ¿no? Pensemos el trabajo como aquello que nos gusta hacer, o que podemos hacer, o que necesitamos hacer, y no solamente el trabajo dentro de una organización, con pautas organizacionales. Me parece que cada vez más esto se está incorporando como una lógica más cotidiana y no como una lógica excepcional. Sí, como que el trabajo sea también disfrute, no sea solamente, obviamente uno tiene que trabajar para ganar, pero que también lo podamos... Aunque los que trabajamos por vocación, padecemos diariamente esta tensión, que no siempre es placentera. No porque sea malo, sino porque uno se cansa, porque uno se estresa, porque hay situaciones como de más carga. Y esto también forma parte de la lógica cotidiana de esta tensión entre lo individual y lo laboral. El contexto laboral que nos pide, nos demanda, nos tenemos que quedar, que no nos aumentan como quisiéramos. Bueno, todo esto nos van generando tensiones que por más que sea acorde a nuestra vocación, no estamos libres de eso. Y eso también es justamente lo que nos permite crecer, lo que nos permite negociar, lo que nos permite madurar emocionalmente, lo que nos permite gestionar mejor lo que nos pasa. Porque si fuese todo el paraíso, bueno, nos estaríamos perdiendo de estas cuestiones que nos permiten gestionar y gestionarnos mejor. Sí, y esto con esto quizás ir cerrando un poco, esto que yo también traía, ¿no? De que para mí hoy es un descubrimiento, pero yo sé que lo voy a seguir descubriendo a lo largo del tiempo, que todos mis trabajos, que toda mi experiencia me llevó también a elegir y me lleva también a repensarme todo el tiempo en otros escenarios, en qué elijo y qué no elijo. Bueno, te cierro con una vinculación con lo laboral que da para otra charla. ¿Va a haber un segundo capítulo? Un tercero. El trabajo nos da identidad. Y a lo largo de la vida, y si vamos cambiando, también tenemos posibilidades de flexibilizar y de ampliar quiénes somos laboralmente. El trabajo es uno de las instancias que más aportan identidad en la persona adulta. Es la puerta al mundo adulto. Sí, y también esto de qué es el éxito también laboralmente para uno, ¿no? Que también en una sociedad exitista, que es el éxito, ¿no? Sí, justamente. Y si tenemos que cerrar con la charla que tuvimos hoy, que bueno, tratamos de puntearla, pero... Menos mal que la punteamos. Porque se hizo larga. ¿Qué consejos darías? Por ejemplo, a mí me pasó esto de la desvinculación, del famoso FODA que me hicieron hacer, en qué soy buena, qué disfruto. Eso también me llevó a repensarme cosas que yo no me había puesto a pensar. Hoy para un joven, para una persona que se quiere reinsertar, la edad que sea, ¿qué preguntas se pueden hacer con lápiz y papel? No, que si puedes pagar, pagás, si no puedes pagar. Algo que te permita cuestionarte. 3 preguntas. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué sabes? ¿Y qué te motiva? Perfecto. Y en función de eso vas trabajando. ¿Qué te contestas? Ok, perfecto. Bueno, San, muchísimas gracias. Va a ver, porque tenemos más temas que ya lo fuimos desarrollando, que seguramente vamos a tener segunda o tercera entrevista, porque sos una persona que admiro un montón. Gracias. Gracias por la oportunidad, gracias por el espacio, te estoy súper agradecida y bueno, tu profesionalismo ante todo. Gracias.